Imaginemos por un momento la escena, porque de verdad que es digna de una película. Un profeta se planta delante del rey Jeroboam en pleno desafío. El rey, enfurecido, levanta la mano para ordenar que lo arresten de inmediato. Y en ese mismo instante, su brazo se paraliza por completo. ¡Qué locura! Literal. Y el cielo interviene, parte un altar de piedra en dos como si fuera de papel, y el profeta acaba orando para que el rey recupere la movilidad. O sea, una demostración de poder sobrenatural absoluta, incontestable. Totalmente. Y sin embargo, esa misma tarde, en el camino de vuelta a casa, a este mismo profeta lo acaba devorando un león. Y todo simplemente por haber aceptado una invitación a comer y beber cuando había recibido una orden estricta de no hacerlo. Es de una ironía casi dolorosa, la verdad. O sea, sobrevivir a lo sobrenatural, a lo absolutamente imposible, enfrentarse a la ira de un monarca con todo el poder del Estado. Sí, sí. Y luego, de repente, caer en la trampa más mundana y cotidiana imaginable. Y lo fascinante de analizar el contexto real de esta historia, que está en el primer libro de los Reyes, es darse cuenta de que no es una fábula moralista infantil. Para nada. Es, de hecho, la ilustración perfecta de un concepto que a nivel sociológico y teológico se suele ignorar por completo. Y es cómo la supervivencia a las peores crisis, a esos escenarios casi apocalípticos, pues no depende en absoluto de construir búnkeres impenetrables o acumular armas. Depende de algo tan prosaico, tan mundano, como la gestión de nuestra propia despensa. Exacto, exacto. Ese es el núcleo de lo que vamos a desgranar hoy. Porque, a ver, existe una intersección tremendamente compleja y yo diría que sorprendente entre la teología escatológica, la fisiología humana más básica y este concepto tan malentendido de la templanza. Ojo con esa palabra, sí. Claro, porque ya conocemos la dinámica de la verdad presente. O sea, pongo un ejemplo. Si mañana hay un examen final sobre un libro de 500 páginas, pero el profesor avisa que solo entrarán los capítulos 1 y 2, No te lees el libro entero, claro. exacto, no pierdes el tiempo. Estudias la verdad presente de esos capítulos. Pues para el momento histórico en el que estamos, esos capítulos finales giran en torno a la fe de Jesús, que abarca la justicia, el juicio y de manera muy, muy específica, esta templanza. Y fíjate que es crucial definir bien ese término hoy, ¿eh? Porque hoy en día se ha desvirtuado muchísimo. Cuando se habla de templanza, la gente suele pensar, bueno, pues en hacer un poco de dieta, o en reducir las calorías para el verano, o beber menos. Sí, como un consumo responsable, ¿no? Eso es. Pero en el contexto de esta verdad presente que mencionas, la definición técnica es mucho más radical y precisa. Consiste en abstenerse por completo de todo lo que es perjudicial y utilizar con una moderación estricta aquello que sí es beneficioso. Abstención total. Claro, no existe un punto de equilibrio o un consumo responsable con algo que es intrínsecamente tóxico para el organismo. Lo cual me lleva a un patrón histórico que siempre me ha parecido fascinante. Porque si se analiza el arco completo de la historia humana desde esta perspectiva, el gran fracaso moral nunca empieza con crímenes monumentales. El pecado o la caída no entran en el mundo por un asesinato a sangre fría. Entra porque en el Edén, Eva decidió comer algo que estaba fuera de los límites. Tal cual. Y si avanzamos a la narrativa de Noé y el diluvio, el detonante de esa decadencia social profunda fue el descontrol absoluto en el comer y el beber. Y podemos seguir, ¿eh? Sí, es que más adelante toda una generación de israelitas perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida, no por cobardía frente a un ejército, sino porque lloraban y se rebelaban recordando las ollas de carne y los ajos de Egipto. ¡Qué fuerte! Siempre, invariablemente, la caída está ligada al apetito. Es un patrón innegable y la explicación de por qué ocurre esto pues tiene una lógica aplastante si entendemos cómo funciona el diseño humano. A ver, el apetito es en esencia la zona cero del autocontrol. La zona cero, me gusta eso. Es que es el impulso más básico, el más primitivo y constante que tenemos. Si el ser humano fracasó precisamente ahí en su origen, la lógica profética dicta que la prueba final de la humanidad, justo antes de una crisis global definitiva, tiene que darse exactamente en ese mismo campo de batalla. Claro, se cierra el círculo. Eso es la asignatura pendiente de la especie, por así decirlo. El apetito representa la soberanía de la mente sobre la materia. Si no se puede controlar lo que entra por la boca, es fisiológicamente imposible controlar los impulsos morales más complejos cuando uno está bajo opresión. Claro, y eso inevitablemente nos obliga a mirar el panorama actual.
Porque si el mundo está a las puertas de esa prueba final que comentas, las piezas a nivel global se están moviendo de una manera que, francamente, asusta. El escenario que se plantea es el de un engaño masivo, algo sumamente sofisticado. Totalmente. Y si repasamos la línea temporal profética, el movimiento que está en marcha no tiene nada de sutil. Históricamente se describe mediante un simbolismo muy particular, esos 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, Las famosas ranas, sí. que emergen de 3 fuentes distintas, pero que están aliadas. Por un lado el dragón, que representa el espiritismo moderno. Por otro, la bestia, que encarna el papado en su rol histórico y político. Y finalmente, el falso profeta, que señala directamente al protestantismo apóstata, operando principalmente desde Estados Unidos. Una coalición potente. Y lo que hay que entender aquí es el mecanismo de esta coalición, ¿eh? Su estrategia no es imponerse por la fuerza bruta inicialmente. Buscan seducir. Buscan cautivar mediante milagros aparentes y una manipulación emocional tan profunda que anule por completo la capacidad de raciocinio crítico. Y el mecanismo sociológico de esto es visible hoy mismo. O sea, pensemos en el fenómeno de las megaiglesias y este aparente avivamiento que está arrasando sobre todo entre los jóvenes de la generación Z. Es un fenómeno brutal. Es que lo que se ve en esos estadios inmensos no es un debate teológico profundo, ni siquiera un llamado a la reforma moral. Es una experiencia puramente sensorial. Luces de concierto, una música con unos graves que literalmente te hacen vibrar el pecho. Es un ambiente diseñado acústica y visualmente para generar un clímax emocional que el cerebro confunde con espiritualidad. Y que es adictivo, además. Hay reportajes recientes en grandes cadenas de noticias, como Fox News, mostrando estas congregaciones desbordadas de gente llorando, gritando, y en paralelo vemos a figuras de enorme peso mediático y político subiéndose a esta ola. Sí, ahí es donde la cosa se pone seria. Claro, tenemos declaraciones recientes de figuras como Donald Trump expresando cómo la religión debe volver con fuerza a las instituciones y cómo las iglesias se van a llenar en domingo. ¿O los movimientos desde el Vaticano? Exacto. Los movimientos diplomáticos del Papa impulsando un descanso dominical a nivel global como la gran solución a la crisis climática y social, buscando alianzas incluso con el Islam. Ojo, y aquí creo que es vital hacer una pausa y una aclaración importante para quienes analizan esto. Sí, por favor. Es importantísimo hacer un apunte analítico aquí. Al observar los movimientos de líderes mundiales o figuras políticas actuales, este análisis que estamos haciendo se hace desde una perspectiva puramente sociológica y profética. Fundamental. O sea, no se trata de entrar en juicios de valor político, no estamos ni a favor ni en contra de ninguna administración o persona. Lo que resulta innegable, analizando fríamente los datos, es cómo estas piezas encajan a la perfección en el engranaje del llamado falso avivamiento. Esa aclaración es vital, de verdad, porque el foco debe estar siempre en el sistema, no en los individuos. El falso avivamiento funciona precisamente porque ofrece la recompensa emocional de la salvación, pero sin exigir el precio de la obediencia estricta. Es como una anestesia moral. Una religión a la carta, ¿no? Eso es. Y el contexto en el que este movimiento va a ganar poder absoluto, fíjate, es el del pánico. Aquí es donde entra en juego la gestión de las calamidades. A medida que los desastres climáticos se vuelven más extremos, Que lo estamos viendo ya, incendios, ciclones. incendios incontrolables, inundaciones sin precedentes, anomalías térmicas salvajes, la sociedad entra en un estado de terror colectivo. Y la psicología de masas nos dice que una sociedad aterrorizada siempre busca un chivo expiatorio y una solución radical. Claro, alguien tiene la culpa. La narrativa que se va a implantar es que la humanidad ha ofendido a la divinidad al abandonar sus tradiciones y que la única forma de detener el colapso del planeta es volver a Dios imponiendo una falsa unidad. Ahí, justo ahí, es donde surge la exigencia de una ley dominical que no es más que una imposición legislativa nacida del miedo extremo. Vale, y aquí es donde las dos vías de nuestro análisis colisionan de una forma espectacular. Ante este engaño global y esta presión social tan brutal, la única protección mental que se describe es la recepción del Espíritu Santo, esa plenitud de discernimiento conocida como la lluvia tardía. Exacto. Pero claro, alguien podría preguntarse llegados a este punto, a ver, ¿qué tiene que ver la digestión de unos macarrones con queso con la capacidad de recibir discernimiento espiritual y el Espíritu Santo? A simple vista, parece que estamos mezclando peras con manzanas.
Ya, parece totalmente desconectado, pero es que la conexión es puramente biológica, no es mística. Todo se reduce a la fisiología del cerebro y la red nerviosa. A ver, explícame esto. Pues mira, el cuerpo humano opera con una cantidad finita de energía. Cuando se ingiere una cantidad excesiva de comida o alimentos muy difíciles de procesar, el sistema nervioso tiene que enviar una cantidad masiva de sangre y de energía vital hacia el estómago para hacer la digestión. Claro. ¿Y de dónde sale esa energía? Pues se roba directamente de la corteza prefrontal del cerebro, Ostras. que es exactamente el área encargada del juicio moral, el discernimiento superior y la fuerza de voluntad. Así que físicamente el lóbulo frontal se embota, las emociones se vuelven erráticas y la agudeza mental cae en picado. Espiritualmente hablando, una mente en ese estado de letargo digestivo, aunque tenga los ojos abiertos, está dormida. Es incapaz de percibir los matices sutiles de un engaño. O sea, a ver, se me ocurre una forma de visualizar esto para que quede clarísimo. Pensemos en cómo funciona el sistema operativo de un teléfono móvil actual, o un ordenador. Vale. Hay aplicaciones vitales corriendo en segundo plano todo el rato. El antivirus, las alarmas, el GPS. Todo funciona fluido. Pero de repente se abre una aplicación inmensa. Pongamos que esa aplicación es el proceso de digestión, que te exige el 80 o 90% de la memoria RAM y de la batería. Me encanta esa analogía. El sistema, para evitar un colapso total, pues empieza a cerrar forzosamente esos procesos en segundo plano. Las notificaciones críticas espirituales, digamos, dejan de llegar a la pantalla. El teléfono sigue encendido, sí, pero está completamente inutilizado para tareas complejas. Es una metáfora excepcionalmente precisa, de verdad, para explicar nuestro sistema nervioso. Y por eso las reglas fisiológicas que se establecen para mantener esa memoria RAM disponible ante la crisis final son tan estrictas, empezando, por ejemplo, por la indicación de adoptar una dieta basada íntegramente en plantas. Que hoy está muy de moda, pero esto va más allá. Claro, no es una cuestión meramente ética o de moda, es biológica. Consumir carne es fundamentalmente adquirir nutrición de segunda mano. Si uno observa la biología natural, los mamíferos con mayor fuerza, con más resistencia física y longevidad en estado salvaje, Los elefantes, los gorilas. los gorilas del lomo plateado, los rinocerontes, pues todos obtienen sus nutrientes directamente del reino vegetal. Además, hay un factor de bioseguridad que es cada vez más alarmante. El tema de las enfermedades, ¿no? Eso es. A medida que el entorno global se degrada y nos acercamos al tiempo del fin, las enfermedades en los animales de cría masiva se multiplican exponencialmente. El consumo de lácteos, huevos o queso introduce un estrés inflamatorio en el cuerpo que, literalmente, merma la vitalidad a largo plazo. Y luego está el tema del azúcar refinado, que, madre mía, daría para un monólogo propio. Tela con el azúcar. Se ha normalizado su consumo diario y masivo, pero es que la neurociencia actual lo equipara en términos de impacto en el circuito de recompensa del cerebro a narcóticos como la cocaína. Es que es más adictivo que la cocaína en ratones de laboratorio. Fíjate. Crea unos picos de dopamina tan agresivos que cuando bajan, dejan al sistema nervioso en un estado de agotamiento y depresión severa. Un cerebro adicto a esos picos de dopamina no tiene la estabilidad necesaria para resistir presiones sociales extremas. Y sumado a todo esto, hay otra indicación que rompe frontalmente con la cultura moderna, que es el patrón de solo 2 comidas al día. Así es. Y de nuevo, esto obedece puramente al diseño divino y fisiológico. Tenemos el registro histórico de figuras como Elías. Alimentado por los cuervos. Exacto, alimentado de forma providencial exclusivamente por la mañana y por la tarde. Esto refleja el ritmo circadiano óptimo. Mira, el proceso digestivo completo, desde que masticas hasta el vaciado gástrico, requiere alrededor de 5 horas de trabajo ininterrumpido por parte del organismo. 5 horas, se dice pronto. Y después de ese esfuerzo titánico, el estómago necesita, por pura mecánica biológica, al menos 1 hora de descanso total antes de volver a entrar en funcionamiento. Por lo tanto, el hábito moderno de picar entre horas es completamente destructivo. Claro, si comes algo a las 3 horas, rompes el ciclo. Exactamente. Cada vez que se ingiere un pequeño bocado, todo el proceso de secreción de ácidos y contracción muscular tiene que reiniciarse desde cero. El estómago no descansa jamás, la energía vital fluye constantemente hacia el abdomen y el cerebro vive en un estado de leve y perpetua hipoxia funcional. Lo cual nos trae de vuelta, con una claridad que a mí me parece demoledora, a la historia del profeta con la que abríamos, en Primera de Reyes 13. El pobre profeta. Sobrevive al poder del Estado.
Sobrevive a la amenaza directa del rey que le quiere cortar la cabeza, pero es engañado en el camino de vuelta por otro profeta. Y esto es crucial. El engaño no vino de un enemigo declarado o del Estado opresor, vino de alguien que compartía su fe. Ahí está el peligro. Alguien que se acercó y le dijo, en plan, oye, tranquilo, no pasa nada por ser un poco flexible con lo que Dios ha dicho. Ven a comer y beber a mi casa. Las reglas no son tan estrictas para nosotros. Y es fascinante porque ilustra perfectamente la presión social que se vive hoy en día en cualquier entorno. Es idéntico. A menudo el peligro no viene de un sistema hostil, sino de un círculo cercano que te anima a relajar los estándares. No seas extremista, hombre. Tómate un refresco, cómete este trozo de pastel, relájate que por un día no pasa nada. Y en esa concesión, que parece totalmente inofensiva, se quiebra la lealtad y se pierde la vida. Y eso desemboca en lo que yo diría que es la tesis central de todo este asunto, porque se tiende a buscar conspiraciones laberínticas sobre códigos de barras y microchips subcutáneos. Sí, la marca de la bestia de las películas. Claro, pero la raíz del fracaso moral ante la coerción no es tecnológica. La verdadera raíz subyacente de lo que se denomina la marca de la bestia es, en su esencia más pura, el egoísmo. ¿El egoísmo? Y la intemperancia es la manifestación más cotidiana y a la vez más destructiva de ese egoísmo. Si una persona abre su despensa y tiene productos que sabe, a ciencia cierta, que van a dañar el diseño de Dios y a embotar su capacidad cognitiva, ahí hay egoísmo. Está decidiendo que la gratificación sensorial de unos minutos en el paladar es más importante que mantener la mente lúcida para tomar decisiones correctas. Y ojo, porque esto trasciende enormemente el plano nutricional. O sea, la despensa es solo la manifestación física más evidente. Si aplicamos este principio de intemperancia al panorama tecnológico, el impacto es igual de brutal. Uy, totalmente. Piensa en el consumo desmedido de redes sociales, YouTube, Facebook. Despertarse por la mañana y antes siquiera de articular un pensamiento coherente, abrir el teléfono para inyectarse una dosis de dopamina visual a través de vídeos cortos. Se está embotando la mente de la misma manera que con un atracón de azúcar. Es la misma ruta neurológica, sí. Y el análisis de estas fuentes profundiza incluso en una esfera más íntima, como es la intemperancia dentro del propio matrimonio cristiano. Un tema delicado, pero clave. Claro, porque el diseño requiere abnegación en todos los frentes. Un desgaste constante de la energía vital y nerviosa, despertando pasiones puramente animales sin control. Agota los recursos del cerebro de la misma manera. Todo exige dominio propio. Así es. Pero claro, a ver, me pongo en el lugar de alguien que escucha esto. Si se plantea esto así, la reacción inmediata es de rechazo absoluto. Es normal, suena a carga pesada. O sea, vivir calculando cada bocado, reprimiendo instintos, pasando hambre y basando toda tu existencia en una fuerza de voluntad férrea y amargada, pues eso es sencillamente insostenible. Nadie va a aguantar la carrera. No, claro que no. La fuerza de voluntad humana es un músculo que se fatiga. Y bajo la presión de un engaño global o una crisis existencial, esa cuerda siempre se acaba rompiendo. Tiene que haber otra manera. Tiene que existir un mecanismo diferente para alcanzar este nivel de templanza. Y lo hay, afortunadamente. Es que la represión conductual nunca ha funcionado a largo plazo. Intentar arreglar el problema reprimiendo la fuerza, el apetito o los instintos es tratar el síntoma, no la enfermedad. La verdadera solución no es conductista, es profundamente transformacional. ¿En qué sentido? En que el único mecanismo psicológico y espiritual capaz de arrancar el egoísmo de raíz es mirar a Jesús. Es la percepción y asimilación de ese amor incondicional externo. Cuando la mente humana logra percibir y asimilar la magnitud del amor divino, se produce una renuncia orgánica al egoísmo. Cambia el motor. Exacto. No se trata de obligarte a no comer lo que te apetece por miedo al castigo. Es que el deseo por lo tóxico desaparece al cambiar las prioridades de un corazón convertido. La gratitud y el amor reemplazan al egoísmo como el motor de tus decisiones diarias. Se arregla el egoísmo y, por ende, se arregla la intemperancia. O sea que la transformación real fluye desde el interior hacia afuera, no como un corsé de reglas impuesto externamente a base de fuerza bruta. Tal cual, ni más ni menos. Y para sintetizar cómo todo este estilo de vida diario impacta realmente en el momento de la crisis final, me viene a la mente una imagen muy gráfica. A ver. Imaginemos que el ser humano es como una esponja. En el día a día, con las decisiones de qué se come, qué se mira y cómo se gasta el tiempo, esa esponja va absorbiendo un tipo de líquido.
Cuando llega una crisis brutal, ya sea la imposición inminente de esa ley dominical o un desastre personal, la crisis actúa como una mano gigante que aprieta la esponja con una fuerza aplastante. Lo único que puedes derramar es el líquido que ya habías absorbido. Si uno espera al momento de máxima presión para intentar absorber paciencia o pedir el Espíritu Santo, es inútil. Físicamente bajo presión, la esponja exprimida no puede absorber agua nueva. Es una analogía magistral, de verdad, porque expone la gran falacia de dejar la preparación para el último momento. Subraya, de una forma innegable, que las pequeñas decisiones, silenciosas, aparentemente intrascendentes, que se toman en la soledad de la cocina de casa un martes por la tarde, son precisamente las que dictan de qué estaremos llenos cuando el mundo entero tiemble. Sin duda. Todo está conectado de una forma asombrosa, desde el plato hasta el apocalipsis, por así decirlo. Literalmente. Y esto deja sobre la mesa una idea inquietante, algo que merece la pena meditar a fondo hoy mismo, de camino al trabajo o tomando un café. Vivimos inmersos en la era de la comodidad absoluta. Aplicaciones de comida a domicilio funcionando 24 horas, despensas llenas de productos ultraprocesados en cada esquina. Diseñados para gustar. Sí, diseñados meticulosamente para hackearnos. Y se nos ha vendido constantemente la idea de que esta abundancia sin fricción y esta satisfacción inmediata son el pináculo del progreso humano, la cúspide de nuestra civilización. El supuesto estado de bienestar. Pero, a la luz de cómo la fisiología dicta nuestra capacidad para percibir el engaño espiritual, surge una pregunta, yo diría que bastante perturbadora. ¿Y si esta infinita red de comodidades no es un logro de nuestra civilización? ¿Y si resulta ser el arma más silenciosa y efectiva jamás diseñada para mantener nuestra mente anestesiada, justo antes del mayor evento de la historia humana? Piénsalo detenidamente la próxima vez que vayas a la nevera a medianoche buscando algo para picar.